Mis queridos estudiantes, me encanta saludarlos en el día de hoy. No estaré con ustedes de manera presencial, pero a través de este medio daré a conocer las actividades que realizaremos. Les cuento que estoy muy emocionada de realizar esta guía junto con ustedes porque trabajaremos una actividad muy divertida y también haremos la lectura de un texto cuyo personaje es muy curioso. Recordemos entonces esos elementos del texto narrativo que hemos venido trabajando en nuestra área de lenguaje. Recordemos que el género narrativo tiene el propósito y o la intención de narrar, relatar historias, ya sean reales o imaginarias, y que en sus elementos encontramos los personajes que pueden ser principales, quienes desarrollan unas acciones importantes en la historia, pero también están los personajes secundarios, quienes acompañan a esos personajes principales y desarrollan historias que de alguna manera ayudan a solucionar o ayudan a darle más dificultades a los protagonistas de la historia. También encontramos el tiempo, que puede ser atmosférico o cronológico. En cuanto al tiempo atmosférico, se refiere a todas las condiciones climáticas que nos mencionan en la historia. Por ejemplo, si el día está lluvioso, nublado, soleado, cuando mencionan las estaciones, verano, invierno, cuando nos dicen en qué momento del día estamos, de día, de noche, todo esto hace referencia al tiempo atmosférico. En cuanto al tiempo cronológico, se refiere a la secuencia del tiempo, lo que ha pasado. Por ejemplo, pasaron 3 años o hace mucho tiempo, érase una vez. Todo eso nos indica que hay un tiempo que ya pasó hace mucho, que hay un tiempo cronológico. O si nos dicen a la mañana siguiente, pasaron 3 días, entonces ya nos están diciendo cuánto tiempo ha pasado en la historia. En cuanto al narrador, encontramos que si el narrador está en primera persona es porque es un personaje que está contando la historia, hace parte de la historia. Por ejemplo, yo fui a la casa de mis amigos y allí preparamos una rica cena. Él está contando su historia, él está involucrado en la historia. Pero si el narrador está en tercera persona, es alguien, es esa voz que cuenta pero que no hace parte de la historia. Por ejemplo, érase una vez en un lugar muy lejano, unos niños jugaban en el bosque. Alguien está contando la historia pero no hace parte de ella. Sabe lo que pasa, ve lo que pasa, incluso también lo que piensan los personajes. En cuanto al narrador testigo, es un narrador que está allí, ve todo lo que sucede, pero no hace parte de la historia. Esta narración no es muy común encontrarla. Generalmente las que encontramos son en primera persona o en tercera persona. Les presento entonces un texto que vamos a trabajar no solamente en el área de lenguaje, sino que esta vez vamos a articular el área de lenguaje, lectores competentes y ética y valores que nos corresponden al día de hoy. Vamos a trabajar un texto que se llama Mini Surumbullo y el dulce de Icaco, de la autora Gabriela Mercedes Arciniega. Los invito a leer esta historia con mucha emoción, lo pueden hacer en familia y a continuación les presentaré las actividades a desarrollar. Después de haber leído la historia de mí, como se llama el personaje o como le dicen también, vas a desarrollar en el cuaderno estas actividades. Lo vamos a trabajar en el cuaderno de lenguaje, aunque estemos trabajando otras áreas también. El primer punto que vas a trabajar es escribir las palabras desconocidas y vas a buscar el significado en el diccionario. Luego de hacer esa lista de vocabulario, vas a responder las preguntas como por ejemplo, ¿te gustó la historia? ¿Por qué? ¿Qué resaltas de la historia? ¿En qué pensaste al momento de leerla? Seguro te vino algo a la cabeza, algo a la mente, un recuerdo que hayas tenido. Entonces lo vas a escribir allí. Y de los valores trabajados en la clase de ética, ¿identificas alguno en la historia? Esos valores que trabajamos en la clase anterior, los valores sociales. ¿Cuál identificas allí en esa historia? Y entonces vas a definir cuál identificas y por qué. O sea, alguna parte de la historia que refleje ese valor. Una vez respondida a esas preguntas, vas a completar el siguiente esquema, donde vas a escribir el título, luego de haber identificado los personajes de la historia, entonces vas a escribir aquí
personajes, si tiene personajes principales y secundarios, haces aquí la diferenciación. Escribirás el lugar, entonces si tiene lugares abiertos o cerrados, también los puedes mencionar. En cuanto al tiempo, si identificas que el tiempo es cronológico o es atmosférico o tiene de los dos, también lo puedes escribir aquí. Y también identificar el narrador en qué persona está. Puedes incluso escribir una frase que refleje esa narración, que refleje en qué persona está el narrador. Luego vas a escribir la secuencia con tus palabras de manera resumida. No es necesario escribir todo el inicio, toda la parte del desarrollo y todo el desenlace, sino con tus palabras puede ser una o dos frases corticas, qué pasó primero, qué pasó luego y qué pasó al final. Con tus palabras, porque ya esto hace parte de la interpretación que tú estás realizando de la historia. Por lo tanto, no necesariamente tienes que escribir textualmente lo que leíste, sino de lo que tú comprendiste, vas a escribir aquí qué pasó al inicio de la historia, luego y al final, de manera resumida. Y bueno, les traigo también una actividad de manera creativa que la vamos a realizar en familia. Es una actividad también amigable con el medio ambiente, pues vamos a trabajar con material reciclable, con rollos de papel higiénico, con el que vamos a crear a los personajes. Vamos a crear una especie de maqueta, puede ser en una tablita y ahí colocan a los personajes. Y puedes crear de manera creativa un espacio de los que mencionan en la historia. No necesariamente deben ser todos los espacios que allí menciona, puedes escoger uno y colocarlo allí con los personajes. Pero también vas a escribir una frase o un mensaje positivo que te haya dejado esta historia y la vas a colocar allí junto con los personajes. Mis queridos estudiantes y padres de familia, espero que disfruten muchísimo esta actividad y a la vez fortalecer ese proceso que estamos teniendo en nuestras áreas de lenguaje, lectores y ética y valores. Este trabajo se presentará el día 15 de marzo, es decir, la otra semana, en nuestra clase de lenguaje. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, pueden consultarme y con gusto los estaré atendiendo.